Bien, buenas tardes a todos. Eh, vamos a vamos a dar inicio a una clase. En esta ocasión vamos a hablar acerca de procesos para poder actualizar los documentos, digamos de una manera un poco más profesional. Aquí tenemos varias bases de datos con las cuales podemos hacer pruebas. Perdón, con las cuales podemos hacer pruebas. Se recuerdan que en la clase pasada estuvimos trabajando con la base de datos que se llama Airbnb. En esta ocasión vamos a trabajar con la base de datos School. Airbnb tiene un montón de datos, pero me interesa más que veamos un poco acerca de la actualización de documentos, de arrays, por ejemplo, cómo hacemos para actualizar un array, cómo hacemos para actualizar un subdocumento, pero en ese caso, para que sea más visible, vamos a utilizar la base de datos de School. Entonces nos vamos a ir a School. Ya estamos dentro de School. Aquí teníamos dos colecciones, una que era usuarios y la otra que era grados. Les he estado mencionando anteriormente que en el caso de MongoDB nosotros podemos, para el caso, por ejemplo, sustraer un documento de varias maneras. Puedo utilizar, digamos, una variable o puedo asignar una variable y decirle que almacene el resultado del comando find, con la diferencia que en el caso del comando find, cuando asignamos a este elemento, le asignamos una lista de valores, lo que vamos a obtener es un objeto que lo único que contiene son esta serie de elementos o esta serie de, eh, llamémoslo, propiedades que me permiten en ese caso manipular esa información. Pero si yo quiero, por ejemplo, obtener un objeto de MongoDB, puedo utilizar la misma sintaxis. Le puedo decir que el documento va a ser igual a usuario, adb.usuarios.find1, y con eso obtendríamos en ese caso un documento. Si yo le pongo doc, ahí se encuentra el documento. Ese documento ya nosotros podemos actualizarlo sin ningún problema. O sea, yo puedo obtener en ese caso de ese documento, puedo obtener los nombres, eh, bueno, ese nada más nombre, puedo obtener el nombre, puedo obtener la edad, por ejemplo, y así sucesivamente puedo obtener varios documentos o varios elementos que tenemos de ese documento que acabamos de agregarnos. Ahora, sin embargo, esto lo vamos a usar más adelante. Sin embargo, yo puedo actualizar, podría, por ejemplo, este tiene nombre, podría actualizar en ese caso la parte del nombre. Podría actualizar en ese caso el nombre y, eh, digamos, asignarle un valor. Ya teníamos que se llama Benjamín. Yo le puedo poner que sea igual a, en ese caso, José, y ya estaría listo. Entonces ahí, si ahora trato de ver el documento, van a notar que ahora ya no tiene Benjamín, sino que tiene José. Creo que eso ya lo habíamos visto anteriormente, eh, pero la verdad es de que no hemos profundizado. Ya les voy a enseñar más adelante un ejemplo donde podemos hacer un proceso un poco más complejo. Bien, vamos ahora a empezar a hablar un poco acerca de cómo funcionan en ese caso los campos que tenemos acá. Se recuerdan que durante las clases hemos estado viendo que si yo, por ejemplo, utilizo dbusuarios.update1 y le pongo acá, por ejemplo, voy a hacerlo con este object ID para hacerlo más fácil. Aquí que tenemos de colocar una condición y le colocamos que el ID sea igual a object ID, abrimos y cerramos paréntesis y le ponemos el valor. Entonces, hemos aprendido en clases anteriores que yo puedo utilizar el operador set dos puntos y asignarle un nuevo campo a este documento. Por ejemplo, el campo estatura, y decirle que la estatura es 1.75, por ejemplo.
Entonces ese valor automáticamente se agrega al campo. Si ahora nosotros revisamos ese documento, le ponemos db.usuarios.find1 y colocamos en ese caso la condición. Ahí se van a dar cuenta que ya tenemos el campo que se llama estatura. Yo se lo he agregado sin ningún problema. La cuestión es, si yo se lo he puesto ahorita para que tengamos como ejemplo, como referencia, qué podemos hacer con ese campo. La cuestión es, ¿qué pasa si ahora yo necesito eliminar ese campo? Para eliminar ese campo podemos utilizar siempre la parte de usuarios y ponerle el update one, establecer de nuevo en este caso la parte de la condición, perdón, un guión bajo ID, como un object ID, y en esta parte colocar en este caso el ID. Y para eliminar, ese es un proceso para eliminar un campo, vamos a utilizar el comando que se llama, o el operador que se llama unset. En lugar de utilizar el comando set o el operador set, ahora vamos a utilizar el operador unset y le ponemos estatura 2.1. Entonces eso lo que hace ahora es eliminar el campo que ya teníamos asignado. Si se dan cuenta, dice que se actualizó y se modificó un documento. Si ahora yo trato de buscarlo, van a notar que ya no aparece ese campo que agregamos de estatura al objeto anterior. A Benjamín, que era el objeto que teníamos antes, tenía una estatura de 1.75. Según esto, ya desapareció en ese caso el campo. Entonces la manera de utilizar o la manera de actualizar los datos para ese campo es utilizando en ese caso el comando unset. Si yo quiero eliminar un campo, pues hagámoslo en lugar de set, usemos el unset. Y puedo eliminar varios de una sola vez. Solamente coloco la lista de campos que quiero eliminar, funciona igual que el set y van a desaparecer. ¿Qué pasa con los array? Se recuerdan de que, por ejemplo, este es un array. Aquí dice cantar, bailar, cocinar y estudiar. ¿Qué pasa con esos array? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero agregar otro nuevo elemento? Quiero ver si tenemos alguno que sea más pequeño, porque le vamos a agregar varios. Veamos el último. El último tiene bailar y nadar. Entonces vamos a trabajar con este object ID. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si a este objeto yo le quiero agregar un elemento más a la parte de bailar? Pues una manera de hacerlo es que usemos, en este caso, una sintaxis que ya conocemos. En lugar de utilizar en lugar de utilizar comandos específicos, yo le puedo poner update one, ponerle entre comillas el guión bajo ID, y ponerle el object ID, y aquí adentro colocar el object ID. Una manera es utilizar siempre el comando set, y dentro del comando set podemos utilizar en ese caso el campo que sería hobbies, y colocamos la lista. O sea, yo podría colocarle bailar, nadar y digamos cantar, que sería otro hobby. Entonces, si le coloco la lista de 3 elementos, eso automáticamente agregaría un elemento a la lista. Si lo queremos ver, o sea, yo le puedo colocar aquí bailar, nadar, cantar, por ejemplo. Entonces ahí básicamente le estoy repitiendo los dos que ya tiene y le estoy agregando uno nuevo. Y con eso, si lo consulto ahora y le ponemos con file1, se van a dar cuenta que ahora ese objeto que acabamos de agregar ahora ya tiene bailar, nadar y cantar. Pero el problema de esto es de que si, por ejemplo, él tuviera 25 hobbies, por darles un ejemplo, que 25 elementos en el array, significa de que tendría que repetir esos 25 elementos para poderle agregar una posición más. Lo que podemos, o una de las maneras en las cuales nosotros podemos agregar un elemento adicional, es contar la cantidad de elementos que tiene. Digamos, tiene 1, 2, 3, empezando de 0 sería 0, 1, 2. Entonces yo ya sé que tiene dos posiciones. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, en lugar de ponerle hobbies,
así como tal, le puedo poner entre comillas el nombre del campo hobbies y le puedo colocar la posición. Como ya sé que la 0, la 1 y la 2 ya está ocupada, podría ponerle punto 3 y decirle, por ejemplo, que voy a agregar cantar, cocinar, por ejemplo, un hobby. Entonces si le damos enter, vean que ahí se actualizó. Si ahora lo reviso, ya tengo cocinar. Y de la misma forma, si quiero agregar uno más, digamos que ahora ya tengo cocinar, voy a agregar la posición 4 y en la posición 4 le voy a poner leer, por ejemplo, que sería otro hobby. Entonces van a notar que ahora ya tiene bailar, cantar, cocinar y leer. Pero el problema de esta situación es que yo debo de memorizar las posiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí le ponemos la posición 7? Acuérdense que ahorita tiene 0, 1, 2, 3, 4. Me va a dar un error si intento, en ese caso, escribir la posición 7. Si le pongo, digamos, ya tiene bailar, cantar, nadar, cocinar, correr, por ejemplo. Y si le doy enter, van a notar que no me generó ningún error. Pero si voy a revisar el documento, van a notar que me agregó dos posiciones nulas. La posición 6 y la posición 5 están como nulas porque solamente tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4 ocupadas. La posición 5 no le puse nada y la posición 6 también está nula. Entonces es complicado porque en este caso yo tendría que saberme la posición en la que yo quiero actualizar para poder agregar más elementos. Acá de hecho yo puedo usar esto para poderlo sobreescribir porque puedo poner que en la posición 5 vamos a poner otro hobby, conducir por ejemplo, y que en la posición, si lo revisamos ahora, vamos a revisar el documento, vean que la posición 5 ya está ocupada, pongámosle ahora la posición 6, digamos que la posición 6, lo que yo quiero es decirle que me gusta escalar, por ejemplo. Entonces ahora si reviso el documento ya los tenemos completo. Entonces puede servir incluso para reemplazar, pero como siempre nuestro mayor problema va a estar en el hecho en que yo tengo que especificar la posición en la que yo quiero agregarlo. Y se hace un poquito más complicado si lo queremos ver de esa manera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer entonces para poder agregarlo de una forma más práctica, de una forma más simple? La manera de agregarlos es que usemos siempre la misma sintaxis. Bueno, voy a colocar el update one. Voy a borrar solamente la sintaxis donde agregamos el valor acá. Le voy a poner una coma. ¿Y cómo puedo hacer entonces para poder agregar un elemento al vector? En lugar de utilizar el parámetro set, puedo utilizar un parámetro que se llama add to set, dos puntos, así se llama, add to set, dos puntos, y este lo que tiene que llevar es el nombre del campo. En este caso sería hobbies y luego el valor. Digamos de que quiero agregar ir a la playa, por ejemplo, como hobby. Entonces este add to set, él automáticamente me lo va a agregar a la siguiente, a la siguiente posición. Si le doy enter, van a notar que pues no me dio error. Y si lo reviso, van a notar que ya aparece ir a la playa. Entonces, si yo no quiero estar contando las posiciones en la que voy a colocar la información, una de las formas también más prácticas es utilizar el add to set. Y la otra manera en la que nosotros podemos agregarlo, bueno, que antes de eso quiero que mostrarles algo importante del add to set. Voy a ponerle, por ejemplo, correr. Si notan, agregué correr. Correr ya existía en el listado, entonces ya no me lo agrega. Entonces el add to set también tiene la característica que evita que nosotros agreguemos duplicados. Si yo pongo cocinar, por ejemplo, como ya existe cocinar, vean, ya no me permite agregarlo. Si le agrego uno nuevo, pues por supuesto que sí funciona. Funciona sin ningún problema. Hay otra cosa interesante que ya vimos cómo podemos hacer para poder, en ese caso, agregar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero cambiar uno de los resultados, de los elementos del vector? Digamos que leer, yo lo quiero cambiar ahora por un valor diferente. Entonces, para hacer ese proceso, si yo quiero, por ejemplo, sustituir un valor,
puedo ponerle db.usuarios.updateOne siempre. Abrimos paréntesis. Voy a crear el filtro siempre por el _id, dos puntos, object id. Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos comillas. Y adicional a esta condición, yo le voy a colocar una coma y le voy a colocar el hobbies. Y le voy a decir que voy a buscar un documento en donde el object ID sea el que acabamos de colocar, y además de eso que el hobby sea leer. Entonces, como ya le pusimos que sea leer, ahora en la otra parte, en el otro extremo, ya puedo utilizar el parámetro o el operador set, y ya le puedo decir que lo que quiero reemplazar es el campo hobbies, y cuando en lugar de leer, digamos que lo vamos a cambiar por, ya tiene correr, escalar, conducir, leer, caminar, cantar, nadar, bailar, actuar, le vamos a poner por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el valor que tenemos acá de leer por actuar. Si le damos enter, van a notar que ahí ya hizo una modificación. Si voy a revisar ahora el elemento, creo que lo cambiamos mal. Perdón. Me faltó un operador. Se lo vamos a agregar como originalmente lo teníamos. Así. Y vamos a revisarlo. Bailar, cantar y nadar. Vamos a cambiar nadar por actuar. Entonces vamos a buscar. Ahí me faltó un operador, por eso es de que no funcionó. Si se dieron cuenta, lo que hizo fue sustituirlo básicamente. Pero tengo que agregarle un operador a la parte de la condición. Que era este. Entonces vamos a cambiar nadar por actuar. Para que cumpla la sintaxis, yo debo de poner aquí hobbies, entre comillas, y agregarle punto y el signo de dólar. Con eso le estamos diciendo que lo que tenemos aquí dentro del vector que tenemos, nadar, cantar y bailar, lo que vamos a hacer es quitar nadar y sustituirlo por actuar. Y vamos a ver si funciona. Dice que actualizó un documento, y si ahora revisamos, y ahora dice bailar, actuar y cantar. Entonces esa también es una manera en la cual nosotros podemos reemplazar un contenido de un documento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero agregar varios hobbies? Porque ahorita, según la sintaxis que tenemos, tendríamos que ir agregando, si son nuevos hobbies, tendríamos que ir agregando hobby por hobby. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ir agregando varios hobbies? Entonces hacemos la misma sintaxis, le ponemos db.usuarios.updateOne, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos la condición, y siempre vamos a utilizar el object ID para hacer el proceso de actualización. En el caso del object ID es importante utilizarlo porque pues así le indicamos que vamos a afectar un elemento específico. Usamos en este caso el operador add to set. Debemos de escribirlo tal cual con las mayúsculas y minúsculas que se representan. Sería add to set, dos puntos, abrimos y cerramos llaves. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que yo necesito agregar varios datos al campo hobbies. Entonces le pongo hobbies, como si solamente le pongo hobbies, dos puntos, y le coloco el valor. Básicamente lo que le digo es que quiero agregar un valor, pero ahora le digo que necesito agregar varios. Entonces le ponemos dos puntos, abrimos llaves y utilizamos el operador each. El operador each es como, digamos, como un for en la parte de la programación, que me permite ir agregando varios elementos de manera simultánea. Entonces aquí puedo colocar entre comillas, digamos que ya tiene, puedo poner escribir, por ejemplo, puedo poner nadar, no lo tiene, puedo poner dibujar, tampoco lo tiene. Entonces con estos tres que ya hemos agregado, le estamos diciendo que quiero con el add to set agregar tres elementos de manera simultánea.
a el documento con Object ID que ahí aparece. Entonces, si se dan cuenta, ya tiene bailar, actuar, cantar, escribir, nadar y dibujar. Entonces, si uso el each, puedo agregar varios elementos al mismo tiempo sin ningún problema. Otra manera de poder agregar elementos a un array es que usemos otro operador. Le voy a poner aquí de nuevo usuarios.update1 y abrimos y cerramos llaves, y acá le vamos a poner siempre el Object ID. Le ponemos el Object ID y vamos a agregar, o vamos a utilizar ahora, el operador push. El operador push, como su nombre lo dice, básicamente es un operador muy similar en Java. Lo que hace es que le agrega un elemento a el vector que acabamos de colocar. Por ejemplo, ya le pusimos, creo que no tiene ir a la playa. Entonces le ponemos ir a la playa. Y si van a notar, ahora ya tenemos en ese vector, que sería hobbies, ya tenemos bailar, actuar, cantar, escribir, nadar, dibujar, y el otro que es ir a la playa. Entonces me van a decir, pues, ¿cuál es el chiste de utilizar el anterior, que era el add to set, en comparación a ese, si ambos hacen exactamente lo mismo? Pues básicamente la diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, el push sí me permite agregar duplicados, porque en ese caso acá yo puedo agregar un elemento más. Le puedo agregar un elemento más, digamos que ir a la playa ya tiene cantar, voy a poner cantar, y si se dan cuenta, pues cantar ahora ya aparece dos veces, está cantar aquí y se encuentra cantar acá. Y si yo le pongo de nuevo otro más de lo que ya existe, como por ejemplo bailar, ya aparece bailar arriba y aparece bailar abajo. Entonces la diferencia entre usar el add to set y el usar el push es que ambos agregan un elemento a un vector, pero uno permite validar duplicados, o sea, no permite en ese caso el agregar duplicados, y el otro simple y sencillamente el push lo único que hace es agregarlos sin validar, no importa que se encuentre repetido. Entonces ahí depende mucho de la necesidad que nosotros tengamos con respecto a los elementos que vayamos a agregar, el utilizar uno y otro. Ya que tenemos ahora un ejemplo del push, pues de igual manera con el push podemos hacer el proceso de utilizar el each. La diferencia siempre es la misma. Después de hobbies, en lugar de poner el valor, colocamos llaves y usamos el operador each y le ponemos 2 puntos, y acá vamos a suministrar una lista, y en esa lista pues vamos a usar de nuevo más hobbies, y puedo subduplicarlos así como lo hemos visto anteriormente. Puedo duplicarlos, por ejemplo saltar, correr, cantar, por ejemplo. Y si ahora le doy enter, van a notar que automáticamente ya todos esos están agregados. Correr, cantar, saltar, todos ellos automáticamente se agregaron al listado. Entonces esa es otra manera en la cual nosotros podemos agregar usando el push. Ya sabemos de que no valida, y usando el add to set sí valida, en ese caso, para que no se agreguen valores duplicados. ¿Qué más podemos hacer? Ya que tenemos agregado estos elementos, ¿cómo podemos hacer para eliminar cualquiera de ellos? La manera de eliminar es usando siempre usuarios punto, y le ponemos update1, abrimos llaves, voy a hacer esto en una línea más arriba, voy a poner el ID, 2 puntos, object ID, y le ponemos comillas, aquí colocamos el valor, le ponemos una coma. ¿Cómo puedo hacer para eliminar un elemento? Entonces puedo utilizar el operador que se llama pop. Aquí tenemos que abrir llave. Ponemos el operador pop
Y luego del operador pop le tenemos que colocar dos puntos y le agregamos el campo que vamos a eliminar, que sería, o el campo al que vamos a eliminar un elemento, que sería hobbies, y le ponemos 1. Entonces, si no me equivoco, el último que teníamos era, ya no aparece, pero lo vamos a eliminar. Ahorita el último que tenemos es saltar. Si le vuelvo a dar que elimine, entonces ahora si se dan cuenta y lo vuelvo a ejecutar, ya no tiene saltar. O sea, arriba teníamos el último como saltar, ya lo eliminó. Si sigo dándole pop, lo que va a hacer es eliminar de uno en uno. Y alguien podría decir, entonces podría sin ningún problema ponerle 2 en esta parte de acá y eliminar 2 de manera simultánea. Lógicamente ahorita lo que está haciendo es eliminando, como hicimos en la sintaxis anterior, eliminando el último. Pero puede hacer que nosotros digamos, no, necesito eliminar los dos últimos. Si le doy enter, van a notar que dice que el pop nada más espera un valor de 1 y 0, de 1 o menos 1, y yo le estoy mandando un valor de 2. Por lo tanto, en este caso el 2 no es soportado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eliminar? Solamente podemos usar un 1, sería eliminar de 1 en 1. La diferencia entre usar el pop y con 1 y el utilizar pop menos 1 es que el menos 1 elimina de la parte de arriba. El primero que teníamos era bailar, ahora el primero que tenemos es actuar. Si le vuelvo a eliminar otro menos 1, se van a dar cuenta que ahora el elemento que tenemos es cantar. Anteriormente teníamos actuar, ahora es cantar. Entonces con pop podemos eliminar ya sea el último o el primero, dependiendo del valor que le colocamos. Podemos irnos a los extremos y eliminar un elemento justamente de la parte de los extremos. Pero alguien podría decir, pero mire, yo quiero eliminar un elemento específico. Por ejemplo, de acá yo quisiera eliminar ese que dice ir a la playa. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para eliminar ese elemento específico? No irme de uno en uno eliminándolos y después solamente borrar o eliminar el elemento específico. Para hacer ese proceso existe en este caso algo similar. Podemos colocar aquí el guión bajo ID, ponemos el object ID, abrimos y cerramos paréntesis, y luego en esta parte de acá aquí tengo los paréntesis. Luego en esa parte de acá, para eliminar digamos un elemento específico, puedo utilizar el operador pull. Le ponemos 2 puntos y solamente le digo siempre del hobbies cuál es el elemento que yo quiero eliminar. Decíamos que el que queríamos eliminar es ir a la playa. Entonces con ese pull automáticamente eliminamos el documento que acabamos de especificar. Vean, ya no tengo ir a la playa. Entonces con eso me permite eliminar digamos un documento o un elemento específico. Si quisiéramos eliminar cantar, por ejemplo, si quisiéramos eliminar cantar, que se encuentra repetido, le ponemos cantar y van a notar que ahora ya no aparece cantar en ese listado. Entonces para eso sirve en ese caso para eso sirve el comando pull. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero eliminar varios? Quiero eliminar escribir, por ejemplo, y quiero eliminar bailar. Quiero eliminar 2 de una sola vez. Pues para eliminar 2 de una sola vez podemos usar de nuevo la sintaxis. Voy a borrarlo aquí. En lugar de utilizar el pull, le vamos a poner pull all, así, pull all, y luego el parámetro hobbies. Y vean si lo dejo así como está, que si me va a dar algún error. Si le doy enter van a notar que dice que pull all requiere como argumentos un array y no un string. Entonces significa de que yo aquí debería de colocar entre corchetes un string. Quiero eliminar el que se llama escribir y quiero eliminar también el que se llama bailar. Y si le damos enter, ahora que ya lo eliminamos, si lo quiero consultar, van a notar que ya solamente aparecen esos dos.
Entonces con el pull elimino uno, con el pull all pues me permite eliminar, eliminar varios. Esa es la ventaja que tenemos con utilizar el pull all. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo? Quiero ver, lo vamos a hacer con el primer documento. Quiero darles un ejemplo con el primer documento. Punto find one. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la edad para el primer documento quisiéramos incrementarla en 3, por ejemplo, hacer un incremento o una operación matemática que le sume 3? Pues en nuestra lógica podría ser que le digamos db.usuarios.update one y aquí coloquemos, en este caso la condición, voy a copiar el object ID. Le ponemos guión bajo ID, dos puntos, object ID, y utilizaríamos en este caso el operador set porque necesito en este caso cambiar el valor de un campo. El campo que vamos a cambiar sería edad, y en nuestra lógica podría ser que digamos lo voy a incrementar 3, entonces sería edad más 3, por ejemplo. Solo que eso en Java, pues no, perdón, en Mongo no es correcto, porque ahí básicamente lo que estamos haciendo es diciéndole que busque una variable edad, y esa variable edad es la que permita en ese caso sustituirla. Y eso sería un poco más complicado de poderlo hacer. La otra manera en la que nosotros podríamos hacer esa sustitución, pensándolo así como lo aprendimos hace rato, es que yo le asigne a la variable db.user, le diga que voy a buscar en este caso un usuario en donde el object ID sea este. Entonces se lo asignamos a la variable user. Ahora yo le puedo poner user, y si le pongo user.edad tengo acceso a esa edad. Yo le podría decir que user.edad va a ser igual a user.edad más 4, por ejemplo. Entonces ahora sí, ya hemos cambiado el valor en user. Tenía originalmente 20, ahora ya tiene 24. La cuestión es que en el documento sigue estando ahí. ¿Cómo puedo pasar este contenido que acabo de cambiar sobre este elemento, pasarlo directamente ahora al documento? Bueno, como ya tengo almacenado el documento, entonces puedo utilizar una sintaxis que nosotros ya conocemos de un comando que se llama replace one. En este replace one puedo colocar siempre la misma condición, el object ID, y aquí en lugar de colocar digamos la lista de valores, recuérdense que la diferencia entre el update one y el replace one es que el replace one permite hacer un reemplazo completo del documento. Entonces la diferencia entre uno y otro radica básicamente en esa parte. Entonces en lugar de utilizar el documento acá, puedo decirle que use la variable user, y si le doy enter van a notar que se hizo una modificación. Si ahora intento buscar ese documento, vamos a quitarle el LED para poderlo buscar. Si ahora intento buscar ese documento, ya tenemos el valor de 24. Esa sería una manera, digamos, obtener el objeto, hacer la operación matemática. Esa operación matemática me permitiría realizar procesos más complejos, no solamente incrementar, sino podría multiplicar, dividir, restar, etcétera, etcétera. O sea, me permitiría hacer un proceso más complicado. Pero, ¿qué pasa si lo que yo nada más deseo es hacer un proceso de incremento? Entonces puedo utilizar un operador muy curioso. Le puedo poner update one en este caso. Abrimos y cerramos llaves. Aquí le puedo colocar siempre el ID y el object ID. Le colocamos en ese caso el operador set para poder hacer, perdón, el operador sería el operador de incremento. Le ponemos increment, le colocamos dos puntos, abrimos y cerramos llaves, le ponemos la edad y le digo que lo que yo necesito es incrementarlo en 5. Entonces si ahora le damos enter, van a notar que ya hizo un proceso de actualización y ahora la edad ya tiene 29. Entonces esa es otra manera en la que nosotros podemos también incrementar. Colocar el object ID, utilizar el operador de incremento y automáticamente colocarle el valor.
Aquí si le pongo -4, pues también puedo decrementarlo. A ese incremento o a este tipo de operadores hay muchísimos más, los vamos a ver más adelante. Existe, por ejemplo, el operador sum, que sirve para sumar. Existe el operador multi, que sirve para multiplicar. Existe el operador para restar. Ese, si no me equivoco, bueno, se me ha escapado el nombre. Pero así hay varios operadores que me van a permitir hacer procesos de incremento o decremento de manera automática. El último dato, los últimos dos elementos que vamos a ver en este momento es en ese caso el proceso para poder incrementar y poder renombrar datos. Déjenme un momentito, que como esto se está grabando en el día del parcial, creo que ustedes ya deberían de estar conectados por alguna duda. Voy a poner acá la conexión pendiente por si alguien se llegara a conectar. Bien, les decía que en este caso el otro proceso que también deberíamos de considerar es el hecho de poder cambiar los nombres. Si revisamos este documento que teníamos anteriormente, se recuerdan de que aquí pusimos nombre y pusimos apellido, que serían en ese caso los valores que colocamos al inicio. ¿Cómo puedo hacer para renombrar datos? Puedo poner db.usuarios.find update1 y colocamos en este caso la expresión, que sería el ID, colocamos el object ID, y para renombrar utilizamos el operador que se llama rename. Con el operador rename necesito dos datos. Necesito, por ejemplo, decirle que voy a actualizar el nombre por nombres y le damos enter, y vean que ahí con eso ya hicimos un proceso de actualización. Ahora ya el campo ya no se llama nombre, sino que se llama nombres. Lo agrego al final, pero porque hace un proceso de actualización. Lo mismo puedo hacer con apellidos. Puedo cambiar apellido por apellidos. Y de hecho los mueve hasta el final, pero ya los campos se llaman exactamente igual. Esto del orden es porque internamente tiene que hacer un proceso de actualización. Realmente no importa. Más adelante les voy a enseñar utilizando otros elementos de MongoDB cómo podemos hacer para actualizar en ese caso los nombres, si fuese necesario. Poder ordenarlos de acuerdo a los datos que nosotros necesitamos ubicar. Pero eso es un proceso que vamos a aprender un poquito más adelante. Bien, ya que tenemos la parte de renombrar nombres, quiero mostrarles otro ejemplo, un último ejemplo. db.usuarios, vamos a utilizar el update1 y vean qué pasa. Por ejemplo, ahora ya no voy a trabajar con object ID, sino que le voy a poner nombre 2 puntos, y digamos que yo quiero buscar a Jefferson, que no lo tengo, y le digo que a Jefferson yo lo quiero actualizar con, digamos, los apellidos, digamos Ramírez, y además de los apellidos le quiero colocar la edad 2.30. Entonces hasta ahí todo bien. Si yo le doy enter, ¿qué es lo que sucede? No me da error, porque realmente lo que hace internamente es buscar un documento que los nombres sean Jefferson. Pero como no tengo ninguno, entonces no me dice que no me encontró ninguno, no modificó ninguno y no hizo un proceso de inserción de ninguno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a este update1 yo le agrego al final un parámetro que se llama el parámetro se llama observe 2.true? Vean lo que va a suceder. Esto se lo puedo agregar. El primer caso, si no lo encuentra, no hace nada. En el segundo caso, si no lo encuentra, dice que no lo encontró, no actualizó, pero sí hizo un proceso de un observe. Entonces veamos qué sucedió con todos los documentos. db.usuarios.find
Y si revisamos, la diferencia ahora es que si no lo encontró, como no lo encontró, ahora lo actualizó. Veamos qué pasa. Si ahora que ya existe, le voy a dejar el observe, le voy a decir que los años eran 35. Y si le doy enter, van a notar que hizo un proceso de actualización. Y ahora a Jefferson le actualizó 35. Entonces la diferencia de utilizar el observe es que si lo encuentra, lo actualiza. Si no lo encuentra, lo agrega. Entonces eso me ahorra, digamos, un proceso de estar actualizando e insertando al mismo tiempo. Lo puedo hacer todo de manera automática utilizando el comando, un solo comando, que sería el comando update one. Bien, con eso tendríamos listo el proceso de actualización de documentos. Ya con esto ustedes pueden actualizar vectores, pueden colocar vectores si ustedes quieren. Solamente nos hace falta un detalle. Déjenme ver el primer documento que tenemos acá. El primer documento, no, al segundo documento. Le voy a copiar el Object ID al segundo documento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero es actualizar este teléfono? Entonces le puedo poner db.usuarios.find update one. Todo lo que hemos visto ahorita es un proceso de actualización de arrays y renombrar datos y cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero actualizar un subdocumento? Voy a buscarlo siempre por el Object ID. Y luego acá voy a usar el operador set, dos puntos, y le voy a decir que lo que quiero actualizar es el campo teléfonos.casa, le ponemos dos puntos y luego le ponemos el valor, por ejemplo 2490 y le damos enter. Entonces, si se dan cuenta, ahora hice un proceso de actualización. Voy a buscar ahora ese documento. Buscamos ese documento y si se van a dar cuenta, ya cambiamos el teléfono de casa. Tenía 2490, fue 87 y anteriormente tenía 2207. Entonces, si yo quiero actualizar subdocumentos, lo que tengo que hacer es especificar en ese caso toda la ruta completa, empezando con el campo, el subcampo. Si hubiese otro subcampo, punto, y el otro subcampo, ya le puedo actualizar esa otra parte. En el caso de que quiera actualizar, por ejemplo, este que es un vector, ahí lo que tengo que hacer es especificar la composición. Yo tendría que ponerle amigos punto, digamos la posición sería la 1, punto 1, punto nombres, y actualizaría en ese caso Jennifer. O punto 1, punto edad, por ejemplo, y actualizaría la edad. Entonces, así es como se trabaja en ese caso con subdocumentos. Bien, eso sería todo por la clase del día de ahora. Hace falta nada más ver otra, que es la parte del proceso de trabajo con fechas. Yo ya se la voy a agregar. Ese trabajo con fechas también tiene que ver cómo hacemos nosotros el proceso de actualización de datos o algunos cálculos que podamos manejar directamente con la parte de la fecha. Pero eso lo vamos a hablar en una próxima clase.